Hola, me presento, soy alumno Jara Saldaña Kevin y en esta oportunidad junto a mi grupo Navarro Flores, Pierina Joana y Vargas Saldaña Nuria Ariana vamos a presentar y exponer el siguiente tema, que es la clasificación y descripción de la traducción. Bueno, dicho esto, comencemos. Ahora, veamos primero lo que es la clasificación tradicional y moderna. Empecemos por la clasificación tradicional. Tenemos a los autores o personajes, en este caso de la historia, y el principal, bueno, el primero sería el San Jerónimo en 395 con la traducción profana y la traducción religiosa, siendo la traducción profana una traducción destinada al ocio, a la traducción de documentos con fines de entretenimiento, y la traducción religiosa específicamente utilizada dentro de las iglesias para la traducción de catecismos y Biblias. Ahora tenemos también al personaje Fray Luis de León en 1562, quien dividió a la traducción en trasladar y declarar. Trasladar, una fiel y cabal, con el mismo número de palabras, una traducción totalmente literal, lo que llamaríamos hoy en día. Declarar, se juega con las palabras, añadiendo y quitando un juego de palabras dentro de una traducción de algún tipo de libro, cambiando tal vez el significado, simplemente te poniendo una palabra a otra para cambiarle el sentido y la forma. También tenemos al autor de Dryden de 1680 con sus dos clasificaciones, la metáfrasis y la paráfrasis, siendo la metáfrasis una traducción palabra por palabra, que es lo que hoy llamaríamos una traducción libre o traducción literal, que en este caso ayudaba más que todo a practicar la traducción. Y también tenemos la paráfrasis, que es una traducción del sentido, una traducción más que todo que llamaremos ahora que se toma por partes, una oración, y se traduce. Y también se tiene la imitación, una libertad para variar la forma y el sentido. Es más una combinación de ambas o la de las anteriores, en donde se toma la libertad para tomar fragmentos completos, trasladarlos por completo, o simplemente utilizar el palabra por palabra, pero siempre variando al momento de traducir. También tenemos a Schleiermacher en 1813, que tiene la traducción literal y la traducción libre, que es ya un acercamiento mucho más cercano a lo que hoy conocemos dentro del marco teórico que es la traducción, que tiene la traducción literal, una traducción fiel, semántica, palabra por palabra. Si bien es parecido a la metáfrasis de Dryden, aquí cambia, pues ya se aplica conceptos mucho más modernos, y la traducción libre, una adaptación idiomática comunicativa, que es más una libertad al momento de traducir. Es lo más aceptado o lo más cercano que nosotros tenemos a la traducción de hoy en día, en donde se toma palabras y en ocasiones se las cambia dependiendo del contexto a la que esté destinada. Y ahora también tenemos la traducción, pues, la traducción o la clasificación moderna, y en este caso tenemos por cambio de código, que tenemos la propuesta de Jacobson, y por grado de traductibilidad, que tenemos a Neubert y a House. Por parte de Neubert, continúa. Ya, ahora tenemos los tipos de traducción. Tenemos la traducción de textos, en los cuales encontramos escritos, orales, audiovisuales, que pertenecen a determinados ámbitos socioprofesionales. Pueden pertenecer a diversos campos, bien a un campo literario, bien a un campo jurídico, y eso se los va a tratar luego. La traducción escrita, una traducción literaria, traducción general y traducción especializada. También tenemos la traducción oral, una interpretación en conferencias, tribunales sociales, que es más común, es una traducción ya se oye y se habla dentro de, como aquí menciona, conferencias, tribunales y demás ambientes, más que todo sociales. Siguiente. Ahora, tenemos la traducción de textos especializados, que es lo que estábamos hablando anteriormente sobre donde se trata de diferentes campos en el que se especializa la traducción. Por ejemplo, diversos autores no han llegado a un consenso sobre lo que es específicamente la definición de los textos especializados, pero se podría decir que es aquella en la que se plasma en otra lengua un texto especializado en sí,
Y pues aún se sigue la pregunta, obviamente, ¿qué es un texto especializado en sí? Es el que versa sobre una materia concreta, materia con una terminología propia que sirve de comunicación entre especialistas de un determinado campo, sea la medicina, sea, por ejemplo, tenemos al lenguaje técnico, al lenguaje jurídico, como ya mencionamos, los jueces, abogados, este tipo de profesionales, lenguaje científico, un campo mucho más especializado, con terminología mucho más recóndita, por así decirlo, y el lenguaje económico asociado a los campos de contabilidad y campos asociados a esto. Siguiente. Ahora tenemos la traducción de textos no especializados. Existe una diversidad de textos traductibles que no forman parte de los lenguajes especializados. Dentro de esto podemos encontrar, por ejemplo, los textos literarios que podremos calificar que no son especializados por el mismo hecho de no pertenecer o de no tener un campo terminológico específico y que sea utilizado por profesionales en específico, pues puede un texto traducido literario puede ser comprendido o puede ser apto para todo tipo de lector. Dicho esto, doy el pase a mi siguiente compañera para que siga explicando. A continuación, la traducción de textos literarios. Se caracterizan por tener la diversidad de tipos que son textuales, de campos, de tonos, de modos y de estilos. Se pueden combinar diversos tipos textuales, que son los narrativos, los descriptivos y los conceptuales. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. La traducción de textos poéticos. Están conformados por 6 tipos, que la traducción de información, que es en prosa y sin prosa, en potenciación artística. La traducción de interpretación, que son los estudios históricos y estéticos. La traducción de alusión, que hay algunos elementos que son estéticos. La traducción de representación, que es la estética parcial. La traducción de imitación, que es un traductor, es poeta y se interpreta libremente. Y por último, la traducción de recreación, que es la verdadera traducción poética que recrea el verso del poema original. La siguiente diapositiva, por favor. La traducción de textos teatrales. Tiene como finalidad la representación escénica. Es una mezcla de códigos y modos que expresan la gran variedad de géneros y subgéneros textuales. Problemas relacionados a la traducción teatral, que son las reglas del lenguaje, las reglas de cada género textual, la responsabilidad de la traducción y los tipos de transfusión escénica. Modalidad de traducción. Como vemos, hay 3 tipos de modalidades, que son modalidad escrita, modalidad oral y modalidad audiovisual. Ahora hablaremos sobre las clases de traducción. Tenemos, al parecer, 3 clases, pero la primera es según la función y la configuración del proceso del individuo. Como podemos observar, está la traducción natural, que es aquella que está realizada por ser bilingües en algunas circunstancias cotidianas y sin haber recibido una formación en la traducción, o mucho antes. Es decir, voy y puedo ir a algún sitio y alguien me pregunta como que, ¿qué está diciendo tal persona? Y como ejemplo podemos decir, these decorative styles grading apparicides, natural materials and natural lighting. Este estilo es decorativo, valora mucho los materiales naturales y la iluminación natural. No está preparada para hacer esa traducción, pero es una traducción natural. También tenemos la traducción profesional,
Es el proceso de traducción realizado por los traductores profesionales formados que ya tienen un título, una maestría, etc. Y son entrenados para que se encarguen de transmitir mensajes de un idioma al otro con precisión, calidad y garantía de satisfacción al cliente. Es decir, si yo me voy a algún lado y puedo ir a una empresa dedicada a que trabaja con los traductores profesionales y puedo decir que él me atienda o tal persona quiere que me entienda. Tenemos también el aprendizaje de la traducción profesional, que es el proceso que se debe ser afectado por el traductor y así poco a poco se vaya aprendiendo el sistema de la traducción que se debe seguir. Es decir, puedo yo ir a una empresa y puedo hacer mis prácticas preprofesionales en una agencia de viajes. No tengo experiencia, pero lo puedo ir aprendiendo con el tiempo. Tenemos a la traducción pedagógica. La traducción pedagógica es, como ya hemos mencionado anteriormente, o como podemos deducir cuando escuchas pedagógica, es la que tiene lugar en la clase de las lenguas extranjeras. Cuando tienes lengua mate, lengua origen, como etc. Tenemos como pregunta qué criterios deberíamos tener en cuenta a la hora de utilizar la traducción como actividad didáctica, como actividad diaria o actividad que pueda llamar la atención, ¿no? Tenemos como el primero, como el dominio de la lengua terminal, que como mi compañera había mencionado, es el target. Tenemos también la lengua 1, que es la lengua materna, común a todo el grupo, o sea, es decir, que todo el grupo debe entender lo que tú vas a explicar. Un grupo de adultos, la traducción como actividad didáctica exige la capacidad de reflexión y cierta madurez intelectual, que tienen que ser personas que realmente puedan entender el trabajo que tú estás haciendo. Tenemos el objetivo del curso, que es la comunicación, que es el objetivo central en todo el aprendizaje de lenguas. Tenemos como la traducción directa, como todos sabemos, pero acá les voy a tratar de dar un poquito más de información, que es la traducción directa. Se define como el proceso de trasladar un texto de una lengua extranjera a la primera lengua, que es la lengua materna. Es necesario matizar que la primera lengua de un traductor suele ser lo que conocemos como lengua materna. Es decir, si yo vivo en Perú y me voy a Estados Unidos, yo manejo la lengua de Perú, o sea, la lengua española. También, pero se puede dar el caso de que el traductor haya sido educado en otro idioma y por lo tanto sea este el que use para el desarrollo de su actividad profesional. Es decir, que siempre y cuando debemos dominar el tema al que vas a traducir. También tenemos como la traducción inversa. El término traducción inversa, o también se le puede conocer como traducción reversa, se puede definir como el proceso de traducir a su idioma de origen un documento, texto previamente ya traducido. Vamos a conocer aquí como que vas a traducir algo que tú entiendes y que posiblemente haya unos términos que más conozcamos nosotros aquí en nuestra lengua. La traducción inversa a menudo se utiliza para verificar la calidad general de una traducción completada ya previamente y podemos detectar las diferencias en el significado entre el texto de origen y el texto de destino, así como para identificar las líneas que ya faltan en el objetivo y en algunas cosas mínimas que tú puedes notar y los demás. Eso es todo, muchas gracias por su atención.